Entonces, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de campos electromagnéticos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de ondas electromagnéticas. Y si recordamos un poco hacia los inicios, habíamos hablado de que en cuanto a campos electromagnéticos es todo en el fondo lo que nos rodea en relación a ondas electromagnéticas. En el fondo nosotros estamos sumergidos en un mundo tridimensional de campos electromagnéticos, ¿verdad? Y ese campo, Fernando, Profe, disculpe que le interrumpa, pero había un QF igual para esta clase, ¿cierto? ¿sí? A mí no me aparece, profe. Me parecía solamente el QS de la clase pasada. Eh, ok, vamos a revisar eso y lo vamos a habilitar nuevamente. Ok, voy a revisarlo y lo habilitaré en su momento. Gracias por el comentario. Gracias, profe. Bueno, les decía que nosotros estamos sumergidos en un ambiente, en el fondo, de campo electromagnético y estamos todo el tiempo haciendo interferencia con ese campo. De alguna u otra forma, estamos perturbando el campo que hay en el cual estamos sumergidos. Y esa eh, ondas, ese campo electromagnético en el fondo se puede interpretar en ondas de distinto tipo. Y habíamos dicho que esas ondas electromagnéticas estaban diferenciadas en distintas, según su longitud de onda para distintas aplicaciones, ¿verdad? Habíamos visto que incluso una parte de esa, una muy pequeña parte de ese espectro electromagnético es aquel que comprende a la luz visible. Y existen otras aplicaciones de mayor energía para ondas de frecuencia más alta, que incluso pueden ser usados en temas de energía nuclear. Pero esta onda se desplaza en el espacio, ¿cierto? Viene, por ejemplo, nace en el Sol o en las estrellas, en algunos casos, y se desplazan a través del vacío de esta forma, en donde por un lado tenemos el campo eléctrico, ¿cierto? La perturbación al campo eléctrico, entonces tenemos una onda que viaja, y por otro lado tenemos esa onda, esa perturbación al campo eléctrico genera una perturbación del campo magnético. Entonces vamos a ver que tenemos una onda eh, que viaja en el fondo perturbando tanto el campo eléctrico como el campo magnético, de una forma u otra. Y vamos a ver que esa onda tiene una longitud de onda, ¿cierto? Tiene al tener una intensidad eléctrica y una intensidad magnética, va a crear una potencia, ¿verdad? De la teoría de circuitos sabemos que la potencia es Vepori, y aquí va a pasar algo similar. Va a haber una potencia a la cual vamos a relacionar con algo llamado pointing. Y también vamos a ver que esto se desplaza en el vacío sin mayores problemas, pero también se desplaza en los medios dieléctricos, como por ejemplo nuestro cuerpo, una mesa, ¿ya? O un plástico. Eh, o cualquier elemento, en el fondo, todos los elementos son dieléctricos con ciertas propiedades diferentes, ¿verdad? Entonces van a ver una cierta diferencia en ese desplazamiento cuando el dieléctrico no tiene pérdida o cuando el dieléctrico sí lo tiene. Como por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay una propiedad de atenuación. Entonces estas son las cosas que me gustaría que pudiésemos conversar o discutir durante esta sesión, este tema por lo menos. Entonces aquí hay varios puntos que tratar, en donde creo que más que la parte matemática sería interesante el concepto que nosotros obtengamos para el entendimiento de qué en realidad es una onda electromagnética y cómo debemos analizarla o entenderla. La actividad para esta semana se trata de hacer un póster, ¿ya? Y a partir de ese póster vamos a crear un video. Creo que aquí hay una diferencia en el largo del video, pero lo importante más que el tamaño del video es que el póster ojalá fuese de por sí autoexplicativo. Entonces, la idea es que podamos, a través de un ejemplo de una onda,
explicar los fenómenos de polarización y de profundidad de revestimiento y flujo de potencia. ¿Qué son estos conceptos? Los vamos a ver en unos minutos. Y bueno, va a haber también un quiz asociado como toda la semana, que es formativo para el próximo tema, y con respecto a este lo importante es que respondan la actividad individual. Y bueno, como Fernando ya nos comentó hace unos minutos, voy a revisar qué pasó con ese quiz formativo que está pendiente. Entonces, sin más, vamos a cambiar un poco a la nueva, a la otra parte de este tema, que es ecuación de onda. Que vamos a ver aquí es básicamente cómo se predice de las ecuaciones de Maxwell. O sea, vamos a establecer nuestro marco de referencia un poco. Vamos a ver de qué se trata este tema de la solución de la ecuación de la onda y cómo se visualiza. Entonces, recordemos que cuando tenemos un medio sin carga, es decir, que tenemos libre de corriente, ¿cierto? No hay densidad de flujo corriente. Las ecuaciones de Maxwell básicamente se transforman a este conjunto que están aquí, las podemos dividir para las ecuaciones de bucle o de curve, o para la divergencia. Me dicen que se escucha mal. ¿Es así para todos? No, profe, yo lo escucho re bien. Okay, yo también, profe. Alguien tiene problemas con su conexión. Lo siento, quizás más adelante pueda ver el video si se escucha bien. Muy bien, entonces, como decía, vemos que tenemos dos grupos, ¿verdad? Las ecuaciones de bucle y aquellas de divergencia. Y claramente la relación es constitutiva, y aquí tenemos nuestros tensores de permitividad y permeabilidad para campo eléctrico y magnético respectivamente. Entonces, vamos a ver que las ecuaciones del curve, si nosotros llegamos a sustituir esta relación constitutiva en ese grupo, vamos a obtener, se van a transformar en esta parte de ecuaciones, ¿verdad? Básicamente, ¿qué nos dice esta? Que el campo magnético, ¿cierto?, es armónico en el tiempo, porque aquí hay una frecuencia asociada, ¿verdad? Va a inducir un campo eléctrico que va a circular alrededor de ese campo magnético. ¿Por qué alrededor? Porque es un bucle, ¿verdad? Y un campo circulante en el fondo va a inducir un campo magnético. Por otro lado, tenemos que un campo eléctrico, ¿verdad?, que es armónico en el tiempo, va a inducir un campo magnético que circula alrededor del campo eléctrico. Entonces, si se fijan, son cosas que están interactuando entre ellas. Básicamente, un campo magnético induce un eléctrico, y el eléctrico induce otro magnético, y así sucesivamente. Ahora, en un medio lineal, vamos a ver que estas ecuaciones de bucle van a predecir una propagación, y que en el fondo viene del hecho de combinar las ecuaciones. Entonces, volviendo a ese par de ecuaciones, si resolvemos para el campo magnético, ¿cierto?, despejando aquí, vamos a obtener esa ecuación, y ahora esto lo vamos a reemplazar acá arriba, ¿verdad? Y vamos a obtener una ecuación donde están mezcladas ambas, a campo eléctrico y magnético, que podemos definir de esta forma, ¿sí? Fíjense que aquí esta ecuación claramente nos está diciendo ya que aquí hay una intensidad eléctrica, ¿verdad? Que hay una frecuencia de onda, y que está todo relacionado en el medio a partir de estos dos tensores, que en el fondo son propiedades del material. Ahora, esta ecuación no es muy útil, pero sí sirve para términos de computación numérica. Y lamentablemente esta ecuación no se puede seguir simplificando porque este término de aquí son en función de la posición, o es un tensor, ¿sí? Entonces, en el fondo, si
si nosotros ponemos esto en un sistema computacional, ok, se puede resolver sin problema. Hacerlo por las nuestras es súper complicado. Pero lamentablemente no lo podemos seguir reduciendo. Ahora, si nos vamos a un medio homogéneo, LHI, y recordando que es un medio homogéneo, tenemos que en el medio homogéneo hay una uniformidad en la estructura del medio, y cuando este medio es isotrópico, en el fondo nos vamos a referir a las propiedades físicas de ese medio, siendo uniforme en todas las direcciones. Y por ende, el tensor, no sé si recuerdan, ese tensor de permeabilidad o permitividad se transforma en un escalar, porque hacia donde nosotros vayamos, la magnitud va a ser la misma y va a tener una misma dirección. Ahora, la estructura de un medio homogéneo, por su nombre, ¿cierto? Lo dice, es uniforme. En cambio, en un medio isotrópico no necesariamente lo es. Lo que sí importa es que las propiedades físicas lo sean. En el medio homogéneo, la propiedad de la materia no va a depender de la dirección, ¿sí? Pero en un isotrópico sí, dependen de la dirección y generalmente son las mismas. Entonces, un ejemplo de medio homogéneo es el aire o las soluciones sin impureza. Y bueno, el isotrópico del agua y el vidrio son ejemplos de isotrópico. Un medio que sea isotrópico no necesariamente homogéneo y viceversa, ¿ya? Pero nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto que podíamos dividir los materiales en materiales isotrópicos y anisotrópicos? Y esos isotrópicos pueden ser ordinarios o bisotrópicos. Y lo interesante de esto es que, recuerden, aquí, si viene una onda electromagnética o una luz incidente en un medio isotrópico, esa luz va a pasar con ciertas propiedades hacia el otro medio, pero esas propiedades dentro del medio van a seguir siendo uniformes dentro de ese todo medio en toda la dirección. En cambio, en un material anisotrópico, el ser esto un tensor, esto tiene propiedades distintas dependiendo de hacia dónde esté mirando el cristal prácticamente. Entonces, podríamos distinguirlo de esta forma, en donde tenemos un material que está dividido en varias partes por dentro, y esas partes están alineadas, por ejemplo, del punto de vista magnético o del punto de vista eléctrico, o sea, el campo de polarización o el campo de magnetización va a estar alineado hacia distintas direcciones, dependiendo de la sección en la que nosotros estemos dentro del material. Por eso que estos medios anisotrópicos son tan complejos de modelar o de estudiar, porque hay que dividir el material en pequeñas regiones. En cambio, en un material ordinario, isotrópico, una sola región se puede expandir para todo el conjunto completo. Se basta con un solo conjunto que es el que está aquí, ¿cierto? Cuando se transforma en escalar. Bueno, recordando eso, vamos a hacer ahora la derivación de la ecuación de onda para un medio lineal homogéneo e isotrópico. Es decir, es súper fácil desde el punto de vista comparado con lo complejo que teníamos anteriormente. Entonces, hay dos simplificaciones muy importantes que van a ocurrir aquí. Lo primero es que la permeabilidad y la permitividad, ¿cierto?, se reducen a un escalar, ¿verdad? Lo habíamos conversado ya. Ya no dependen de la dirección, es la misma hacia donde nos movamos. Y segundo, en un medio homogéneo la permeabilidad es constante y puede ser sacada del core. ¿Se acuerdan que habíamos dicho antes que esto no lo podíamos quitar de ese operador? Porque dependía de la dirección. Bueno, en este caso se puede quitar y la vamos a llevar hacia el otro lado de la ecuación. Entonces, fíjese, ¿qué pasa aquí? Si nosotros tomamos la identidad vectorial, que es lo que está acá, ¿verdad? El curl del curl, va a ser en el fondo, lo podemos separar en términos de gradiente, divergente y laplaciano. Entonces, aplicándolo a la ecuación de la onda que dio LHI, vamos a lograr reducir esta ecuación a este término. Y recordemos que en un medio HI podemos escribir de esta forma la ecuación en términos del campo eléctrico. Por lo tanto, miren lo que pasa acá. Si aquí esto es 0, significa que esto de aquí es 0, y por lo tanto podemos escribir ahora la ecuación de esta forma. Y esta es la que nosotros conocemos como la ecuación escalar de onda, o la ecuación de una onda en términos escalares.
y términos escalares porque básicamente el medio se transforma a propiedades escalares. Entonces, esta ecuación ahora sí la podemos analizar. Entonces, en un medio lineal homogéneo isotrópico es donde nosotros podemos trabajar y ver las propiedades de la onda dentro de este medio con un poco más de facilidad matemática. Entonces, hay elementos, como por ejemplo el número de onda y la constante de propagación, que aparecen de esta ecuación. Entonces, se define el término omega raíz de permeabilidad por permitividad, de forma tal que se cumplen estas dos ecuaciones. Entonces, por un lado tenemos que el número de onda al cuadrado es igual a esto, y que la propagación es igual a este número de onda al cuadrado, pero de forma negativa. Y en el fondo es porque podemos escribir de dos formas este resultado de aquí. El resultado de esto lo podemos escribir de dos formas y esto de acá puede ser positivo o negativo. Entonces, eso es lo que queremos decir aquí. Bueno, en un medio LHI sabemos que las componentes magnéticas y eléctricas se desacoplan. ¿Recuerdan que el campo eléctrico no depende de la permeabilidad? El campo eléctrico dependía, o en el fondo la densidad de flujo eléctrica dependía solo de la permitividad. Entonces, si hacemos esto en términos de las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Vamos a expandir esta solución desde el punto de vista eléctrica. Entonces, vamos a tener que los componentes del campo eléctrico van desacoplados. Entonces, en cada dirección, esto podemos igualarlo a cero. Es decir, podemos hacer esto cero, esta parte cero. Es decir, que en un medio LHI podemos tratar cada una de las direcciones de forma independiente y podemos hacer cada una de estas direcciones igual a cero para poder determinar qué sucede en esa dirección en particular, con ese campo, o con la perturbación de ese campo. Bueno, las ecuaciones tienen la misma forma, ¿cierto? Ya lo hemos visto, ya es lo que estábamos hablando, y por lo tanto van a tener la misma solución y bastaría con solo resolver una dirección. Entonces, la ecuación final en un medio LHI sería está en términos del laplaciano, y bueno, de este número de onda que aparece ahí, que en el fondo incorpora las propiedades eléctricas, electromagnéticas del material. Y bueno, si expandimos esta ecuación con la función de Euler, y bueno, mucho esfuerzo después, vamos a llegar a estos términos, ¿sí? Recordemos la función de Euler, aquella que relaciona las exponenciales con seno y coseno, ¿verdad? Entonces, como es una onda, estamos hablando de que una función senoidal que se mueve con una cierta frecuencia y una fase en el tiempo. Entonces podríamos escribirla en función de exponenciales y vamos a llegar a que la ecuación general en este caso tiene esta forma, donde por un lado hay una onda que avanza. Entonces este es el término en que la onda se mueve en dirección positiva, digamos, y por eso que se lleva este término positivo. Y por otra parte tenemos una onda que retrocede, que lleva este término aquí más negativo. Entonces, la conjetura de esto es que la onda no va solamente en una dirección, sino que puede ir en dos direcciones, y esto no es directamente relacionado a, pero podría interpretarse como cuando uno mira, o si uno mira, por ejemplo, un ventilador girar o las aspas de un helicóptero, y dependiendo de la velocidad de giro y de los cuadros por segundo de la cámara que nosotros estemos capturando la imagen, entonces el video resultante puede mostrarnos que la hélice avanza o retrocede. No es, como le digo, no es una analogía muy imperfecta, pero es una forma de entender que ese mismo elemento que tiene una función que es rotatoria, podría demostrarnos que o avanza o retrocede. Bueno, para una onda plana,
vamos a entender en el fondo qué es una onda plana ahora y cómo es su expresión general. Entonces resulta que esa ecuación que hemos visto va a resultar en dos ondas planas, em, y que para la onda que avanza se va a poder mostrar eh, que nos da la expresión general de ondas planas, ¿sí? Que en el fondo es esto que está aquí, en donde por un lado tenemos en el dominio de la frecuencia y por otro lado en el dominio del tiempo. Entonces fíjense que el dominio de la frecuencia es más fácil escribirlo en términos de la exponencial, mientras que para em, el dominio del tiempo es más fácil escribirlo en términos de los seno y coseno. Aquí fíjense que acá hay un vector que aparece enfrente de nuestros términos que vamos a considerar como el vector de polarización. Entonces ese vector de polarización es el que vamos a conversar un poco más adelante. Lo importante es entender que hay una posición, ¿cierto?, de la onda dentro de un material. Esto de aquí es el tiempo, perdón, esto está mal escrito, dice decir tiempo acá. Este es el tiempo, y esta es claramente la frecuencia angular que nosotros conocemos, que depende de la frecuencia y que depende de la longitud de onda de ese elemento en el vacío. Dado que la componente eléctrica del campo va a escribir una onda plana de esta forma, entonces el componente de campo magnético va a ser derivado sustituyendo esta ecuación en la ley de Faraday. ¿Se acuerdan de la ley de Faraday? Bueno, esa es la ley de Faraday, ¿verdad? Entonces, si sustituimos esto en esta ecuación, vamos a lograr ver que el campo magnético va a tomar esta forma, ¿sí? Entonces, esta es la solución para el campo magnético en términos de la polarización y en términos en el dominio de la frecuencia. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la constante de propagación, recordemos, esa es la ecuación, ¿verdad? Y este sería en términos de la frecuencia, sería su solución. Entonces, esta es la ecuación de onda y esta es la solución en términos de dominio de la frecuencia. Para esto, la expresión general, por una parte, vamos a tener en el dominio de la frecuencia. Ahora, fíjense que aquí hay una leve diferencia, muy parecida a la anterior. Y por otra parte, la componente del campo magnético sería esto. Se parece mucho, mucho. Solo que aquí por ahí cambian un poco los términos. Entonces, la constante de propagación y el vector de onda están relacionados a través de la expresión gamma igual a jk. Entonces, es decir, la constante de propagación está en términos del número de ondas. Y bueno, ya veníamos adelantando esto, uno tiende a dibujar la onda electromagnética que se va propagando en un vacío de esta forma, donde el campo eléctrico se ve que es perpendicular al magnético, y generalmente el campo eléctrico tiene una magnitud mayor que el campo eléctrico tiene una magnitud mayor que el magnético. Ahora, fíjense que mencioné algo sobre ondas planas, pero ¿qué es esa onda plana? Entonces, vamos a definir una onda plana, o también conocida como monodimensional, aquella que tiene una frecuencia constante y que el frente de onda son planos paralelos, ¿sí? Entonces, bueno, este es un dibujo, digamos, cómo se vería esto en 3 dimensiones. Entonces, plana, porque en el fondo aquí tenemos plano. Esto va a ir formando planos, ¿cierto? Donde tenemos un pic y un valle, pero aquí hay una recta. Entonces uno podría pensar esto como un plano que se va propagando en una cierta dirección. Entonces, si este es en la dirección Z, serían planos, ondas que van formando planos que se van desplazando en la dirección Z. Recuerden que a veces dibujamos solamente nosotros las crestas o los pics de esta onda, o bien los valles, cuando lo vemos siempre de arriba. Entonces, usualmente esto parte como una esfera, pero cuando vamos alejándonos de la fuente de creación de esta onda electromagnética, la esfera es tan grande que uno ve algo plano, ¿verdad? Esa es más o menos la analogía de por qué se habla de ondas planas.
Entonces, bueno, acabamos de establecer toda la base de qué es una onda electromagnética y cuál es la solución de esa onda en términos del campo eléctrico y magnético. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los parámetros importantes de una onda electromagnética. Bueno, cabe destacar que los más importantes en el fondo son el número de onda, la velocidad, frecuencia y longitud. Y bueno, vamos a hablar también de qué pasa con la impedancia del material y cómo afecta nuestra onda. O sea, por un lado tenemos parámetros que son fundamentales y estos son necesarios para poder resolver las ecuaciones de Maxwell. Pues, bueno, esto se debe básicamente a que estos van a afectar a las propiedades de la onda. Y estamos hablando de la permeabilidad magnética, de la permitividad y de la conductividad eléctrica. Entonces estos tres parámetros son fundamentales para poder resolver primero las ecuaciones de Maxwell y segundo porque son los que van a afectar siempre el comportamiento de la onda dentro del material. Y por otro lado tenemos parámetros que ya son más intuitivos y que en el fondo nos van a decir cómo los parámetros fundamentales se ven afectados a partir de ciertas interacciones dentro del material con la onda. Y de eso vamos a tener el índice de refracción, que no es un parámetro del material en sí, sino que es de la interacción de los materiales. Vamos a tener la impedancia, la longitud de onda, la velocidad de propagación, el número de onda, la constante de propagación, la constante de atenuación y la constante de fase. Entonces, fíjense que aquí estos dos últimos ya no suenan muy parecidos, ¿verdad? Y de hecho, no sé si esto cómo está dentro de la malla actual de ustedes de la carrera, pero para cuando vemos temas de análisis de señales o de sistemas, ya no aparecen estas constantes o coeficientes dentro de lo que es la función de Euler, ¿no? Bueno, la velocidad de onda generalmente la podemos establecer con esta nu. Y bueno, viene ya de por allá de 1700 y tiene que ver con la derivación de la onda escalar. Que en fondo, si nosotros vemos esto como si estuviese una onda que se propaga en el agua, por ejemplo, no necesariamente una onda electromagnética, aparece un término aquí que es la velocidad que lleva esa onda, cómo se va propagando esa onda. Ahora, si nosotros comparamos esto con la ecuación de onda electromagnética, vamos a tener esa velocidad de propagación, ¿cierto? Aquí está este término, se parece mucho a este otro término. O sea, en el fondo, la ecuación de onda son muy parecidas. Cambian solamente la interpretación de los términos y en este caso, de las funciones que están ahí. Bueno, el punto es que al igualar esto o al comparar esto, vamos a tener que la velocidad de propagación de nuestra onda electromagnética tiene relación con las propiedades del material, ¿sí? Con esa permeabilidad y permitividad del medio. Entonces, en el vacío, sabemos que la luz, por ejemplo, o la onda electromagnética en el vacío, se propaga con una velocidad que es constante, ¿verdad? Y que llamamos C0. Y básicamente esta velocidad de propagación viene dada por conocer propiedades del material como la permitividad y la permeabilidad del vacío. Entonces, y sabemos que esa velocidad, al ser una constante, ¿cierto? No va a cambiar y es cercano a los millones de metros por segundo, o 300 por día a las 6 metros por segundo. Y eso viene dado de que la permitividad del vacío en picofarad es más o menos esa cantidad, y la permeabilidad del vacío perdón, esto está mal, la unidad está mal escrita aquí. Aquí debe ser microhenry.
es más o menos esa cantidad. Lo importante de esto es que saber que hay una velocidad de propagación en el medio y esa velocidad tiene relación con las propiedades del medio. Bueno, hay los otros elementos que son, o sea, parámetros, que son la longitud de onda y la frecuencia, y están relacionados con la velocidad. O sea, la velocidad de la onda en este caso es esta ecuación que está aquí, que relaciona la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, sabiendo que la velocidad en el vacío es eso que está ahí, esa es la frecuencia por la longitud de onda en el vacío, y teniendo en consideración que la frecuencia nunca cambia. ¿Sí? Entonces vamos a ver que podemos derivar la ecuación de la longitud de onda a partir de estos parámetros. Y bueno, si la frecuencia nunca cambia, y pero esto sí, entonces la longitud de onda puede cambiar, pero la frecuencia no cambia. Bueno, si esta onda la llevamos a un medio, vamos a ver que aparece este famoso índice de refracción. Si estamos en un medio que es distinto al vacío, la permeabilidad la podemos escribir en términos de la permeabilidad del vacío y una permeabilidad relativa del medio. Lo mismo pasa con la permitividad, y va a pasar que la velocidad se va a reducir en un factor n, al cual vamos a llamar índice de refracción. Entonces, bueno, la velocidad, ¿cierto? Es eso, reemplazamos en términos del vacío y de propiedades relativas, y podemos reescribirlo de esta forma, la velocidad de grupo. Entonces, este término que está aquí es la velocidad del vacío, ¿verdad? Y ya lo acabamos de ver. Esa es una constante y es C0. Por lo tanto, acá este vector que está aquí, o sea, perdón, este escalar que está acá, este número nos va a dar un número, y ese número es n veces la velocidad del vacío. O sea, básicamente, lo que estamos diciendo es que aquí hay un factor por el cual se reduce, ¿verdad? Porque estos números siempre es mayor que 1. Entonces, la velocidad se va a reducir al entrar en un medio debido al índice de refracción. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente vamos a tener un medio 1 y un medio 2, una onda que viene desde el medio 1 al 2, y la frecuencia va a ser constante, o sea, la frecuencia es una constante fundamental de la onda, y en el fondo fíjense que no va a cambiar. Si miramos cómo esto se mueve hacia arriba y hacia abajo, se va a mover con la misma frecuencia. Lo que pasa es que lo que cambia es un poco el espacio que hay entre pic y pic de las ondas planas, pero porque también cambia su velocidad de propagación. Entonces, cuando esta onda ingresa a un material que es diferente al vacío, la velocidad va a cambiar, y por lo tanto la longitud de onda, ¿cierto?, es la que está cambiando. Entonces, ahí relacionamos la velocidad 1, es C0 con respecto al N1, y la longitud de onda 1 en el medio 1 tiene relación con el índice de refracción 1 y la longitud de onda en el vacío. Entonces, generalmente cuando uno habla de, por ejemplo, la frecuencia de la luz, la frecuencia de la luz no cambia, ¿verdad? Cada color tiene su frecuencia distintiva, pero a veces uno lo ve desde el punto de vista de la longitud de onda. Pero esa longitud de onda es en el vacío, no es en un medio. Bueno, ahora, recordando que el número de onda se definió de esta forma, y si ahora lo expandimos, ¿verdad?, en términos relativos, lo podemos separar nuevamente, y vamos a ver que lo podemos reescribir ese K en términos de la velocidad de la onda en el vacío. Entonces, sabiendo que la frecuencia angular se relaciona con la longitud de onda a través de la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Si reemplazamos esto, aquí recordemos que si definíamos el índice de refracción como n lambda sobre lambda 0, entonces podríamos despejar este lambda 0, lo podemos despejar aquí en términos del índice de refracción. Ahora, si esto lo volvemos y lo reemplazamos en esta ecuación, ¿cierto?, en esta de aquí, vamos a tener que finalmente
el número de onda lo podemos escribir en términos de la longitud de onda. Y básicamente esa longitud de onda sabemos que cambia porque cambia según el índice de refracción. Entonces, se define esta vez un vector de onda, y este vector de onda es aquel vector que nos entrega cierta información. Y esa información tiene que ver con la magnitud de la longitud de onda, a partir de determinar la magnitud del vector. Entonces, fíjense que la magnitud de ese vector K nos está diciendo cuál es la longitud de onda de esa onda en ese medio. Y por otro lado nos está diciendo hacia dónde se dirige estos planos de onda, porque es perpendicular en el fondo a esos frentes de onda que nosotros vemos aquí. Entonces fíjense que aquí tenemos esos planos que se van moviendo, y ese K siempre es perpendicular a esos planos de onda. ¿Sí? Ok, entonces la magnitud de este vector de onda en el fondo nos está diciendo la longitud, y fundamentalmente la longitud de onda dentro del medio, no del vacío. Del vacío no tiene mucho sentido, pero sí, o sea, al menos desde el punto de vista del vector de onda. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que el K en el vacío tiene relación con la longitud de onda en el vacío, pero en el medio nos está diciendo cómo es esa longitud de onda en el medio, y que está relacionado con un vector, con un K0, ¿verdad? En el vacío. Ahora, del punto de vista de la impedancia del material, vamos a definir la impedancia como aquella relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, de forma tal que la impedancia es la tasa o el cociente entre ellos dos. Ahora, vamos a ver que para la solución de la ecuación de onda, sabemos que el campo eléctrico y el magnético lo podemos escribir de esa forma, y podemos encontrar una expresión de la impedancia al derivar y colectar los términos de amplitud de la expresión del campo magnético. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es llevar esto, reemplazamos lo que es ¿cierto? Este K y este P aquí, y básicamente vamos a despejar esta ecuación, y en ese término vamos a ver que esto de aquí es la amplitud, ¿cierto? Si podemos reescribir el vector de campo magnético, y lo podemos reescribir de esta forma, y esto de aquí es la amplitud, y esa amplitud de H es la que nos va a llevar hacia el término de impedancia. Entonces, bueno, vemos que la amplitud, en este caso, podemos escribirla en términos de la ecuación en el vacío. Ahora, si llevamos esto en la ecuación de impedancia, ¿verdad? Básicamente nos queda esto, ¿cierto? Despejando aquí el H0 hacia allá y llevándolo hacia el otro término, nos quedamos con esa ecuación. Y dado que el K está en términos de la frecuencia y de las propiedades del material, básicamente la impedancia queda de esta forma. La podemos reescribir de esa forma, y por lo tanto el término final que vamos a usar para la impedancia es solamente la raíz de la fracción entre la permeabilidad y la permitividad. Ahora, en los campos eléctricos y magnéticos los podemos reescribir en términos de la impedancia. Y bueno, volviendo a los términos de la solución, o sea, de la solución de la onda, en términos del eléctrico y magnético, vamos a ver que los podemos reescribir así, donde el H, o sea, perdón, el eta está en términos de las propiedades del material, y para el caso del vacío sabemos que esas propiedades son estas que están aquí. Aquí nuevamente la unidad está mal.
Y bueno, básicamente esa impedancia en el vacío es prácticamente 376 ohms más o menos. Y bueno, se fijan que aquí la solución del campo eléctrico, en términos de, o sea, la solución de la ecuación de la onda para desde el punto de vista del campo eléctrico, no, no tiene gran modificación, pero sí para el campo magnético. Entonces, en el fondo, la impedancia afecta principalmente al campo magnético. Bueno, y con eso terminamos un poco esta parte de los parámetros, en donde hemos hablado de los parámetros de fundamentales de la onda. Ahora, lo importante es que ver también es que esta onda se está moviendo, ¿verdad? Está avanzando en el medio, aunque nosotros estamos sacando fotos de cómo eso avanza, si no sería a veces muy complicado hacer el análisis. Pero al estarse moviendo se está dispersando en el fondo esa onda en ese medio. Y por lo tanto es importante ver qué relaciones hay con esa dispersión. Entonces vamos a ver la relación, vamos a hablar un poco de cómo hay esa derivación en medio LHI, y vamos a ver qué es una elipsoide índice, y entramos ya al tema del flujo de potencia. Bueno, entonces recordemos que la ecuación de onda en un medio LHI está dada por esa ecuación, ¿verdad? Esa es la ecuación de la onda, y la solución son ondas planas, ¿verdad? Que están en el fondo escritas por esa ecuación que está allí, en términos de la polarización y del vector el vector de la onda y de dirección. Bueno, si sustituimos la solución de la ecuación de onda, vamos a poder derivar la relación de dispersión, que vendría siendo ese K cuadrado, y ese K cuadrado está en términos básicamente del índice de refracción y de un K en el vacío, ¿verdad? Entonces, la relación de dispersión relaciona, valga la redundancia, la frecuencia y el número de onda, y para los medios lineales, homogéneos, isotrópicos, esta magnitud de onda es fijada como una constante, porque el n del medio, habíamos visto, es el mismo, el índice de refracción es el mismo, y bueno, ese K es el K del vacío. Bueno, dado que esa relación de dispersión tiene esa forma, vamos a definir una elipsoide como una esfera, a la cual vamos a llamar elipsoide índice, que es aquella esfera donde se conecta, donde muestra vectores que conectan el origen a un punto de una superficie de la esfera, eh, que, que va a ser denotado a través del vector K, en esa dirección de la esfera. Entonces podríamos calcular la magnitud como K0n, y para un medio lineal ese índice de refracción es el mismo, como sabemos que es el mismo. En el fondo esta esfera se puede interpretar como un mapa tridimensional del índice de refracción en función de la dirección de la onda a través del medio. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que para un material isotrópico, lo que nos está diciendo es que el K en estas direcciones va a ser igual a ese eh, término que está allí. El K en el vacío al cuadrado por el índice de refracción del material al cuadrado. Pero cuando son uniaxiales, bueno, esto se los menciono solo para que estén en conocimiento, como cultura general. Escapa un poco allá a lo avanzado que llega a ser el curso en sí, pero para materiales uniaxiales, fíjense que ya se nos torna un poco más complejo el tema, y es uniaxial porque hay eh, esta elipsoide se transforma un poco y ya no es una esfera como en un medio LHI, porque en la esfera, en el medio HLI, las propiedades del material, en este caso en particular el índice de refracción, son iguales en todas las direcciones, pero cuando ya el material se transforma en uniaxial, en ciertas direcciones tiene
distintas magnitudes, por lo tanto podrían verse a afectar la forma de esa elipsoide. Por eso que no se llama esfera índice, se llama elipsoide índice. Y se llama claramente índice porque nos indica la dirección un poco de cómo se modifica este índice de refracción. Bueno, para materiales biaxiales ya la cosa es totalmente muy loca, en donde tenemos los llamados ejes ópticos, y esto es muy interesante cuando tenemos elementos que pueden generar más de una refracción. Entonces va a pasar lo que pasa cuando tenemos estas cucharitas plásticas en donde se ve una especie de arcoíris adentro porque hay muchos ejes ópticos. Eso crea una especie de una película de muchos colores. Bueno, pero para nosotros, por ahora, para tranquilidad de ustedes, estamos trabajando en medios isotrópicos. Bueno, y a partir de esto, bueno, en general vamos a hablar de la dirección del flujo de potencia, que en el fondo nos va a decir hacia dónde se propaga un poco la potencia, claramente, y que tiene relación con la dirección de la propagación de la onda. Recordemos que la fase de la onda que estamos viendo se propaga en dirección de K, ¿cierto? Los planos de onda o el K en realidad es un vector perpendicular a los planos de onda, y se están propagando en la dirección de K. Y el índice de refracción lo podemos derivar de la magnitud del K, descrito con mayor precisión como el índice de refracción de fase, ¿verdad? Porque en el fondo estamos hablando de la propagación de la fase, entonces deberíamos decir el índice de refracción de la fase. ¿Ya? Entonces, en ese caso particular, la velocidad es la velocidad de la fase. Y la potencia se va a propagar en la dirección del vector P, y que siempre va a ser normal a la superficie de la elipsoide. Entonces esa elipsoide que acabamos de ver nos va a marcar un poco hacia dónde se propaga la potencia. Entonces, porque el vector de potencia va a ser siempre perpendicular a esa elipsoide. Entonces vamos a definir una velocidad de grupo y un índice de refracción del grupo, porque el K está relacionado con la fase, no con el grupo. Y cuando hablamos de grupo es la analogía a hablar de una función, de una onda que se crea a partir de la sumatoria de otras ondas. Entonces, cada una de esas ondas de menor frecuencia, por ejemplo, tiene de menor frecuencia y menor amplitud, tiene su propia fase. Entonces, cada una de ellas va a tener su propia dirección de propagación, probablemente. Pero hay una envolvente, una mayor, una onda más grande, que está construida a partir de esa sumatoria, y a esa es la que vamos a llamar grupo, y por lo tanto ahora hay una velocidad de grupo y un índice de refracción de grupo. Y esto es importante de entender porque, por ejemplo, si tenemos una onda, fíjense que aquí tenemos una especie de vista superior o vista de planta de la propagación de onda. Aquí tenemos los picos o los valles, estos pueden ser los picos o los valles de ese frente de onda que se están propagando de alguna forma en un medio. Entonces vemos que aquí hay una propagación en esta dirección, y por un lado tenemos ese vector K, y por otro lado tenemos ese vector de potencia. Entonces cuando ambos están en la misma dirección, es fácil distinguirlo. Fíjense que aquí hay algo raro. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa con esta parte de aquí? Porque se ve como una especie de fantasma. Bueno, eso que está acá es la reflexión que hay en el medio de esa onda. Esa onda llega, y recordemos que al llegar al contacto con un cambio de medio, va a pasar que la onda se va a refractar, que se va a propagar en el medio, en el siguiente medio, pero a la vez hay una porción de ella que se va a reflejar. Entonces esto que estamos viendo aquí es la reflexión, ¿ya? La parte que se reflejó de esa onda. Por eso que se ve una especie como de fantasma ahí. Bueno, ¿qué pasa al otro medio? Bueno, en este caso pasa lo siguiente. Se ve súper extraño, ¿cierto? Uno hubiese esperado que esto tuviese, primero, los frentes de onda, ¿cierto? Estos planos tuviesen de alguna forma en esta dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el índice de refracción, cuando hacemos la sustitución en las ecuaciones, nos va a mandar para este lugar. Si tenemos un ángulo aquí, ese ángulo siempre va a estar
va a ser más o menos un poco desviado hacia esta zona con respecto a los 90 grados, no hacia la zona izquierda. ¿Sí? Si dividiésemos esto aquí, lo intuitivo nos dice que el, el K debiese tender hacia la derecha y no hacia la izquierda. Bueno, en este caso no es así. En este caso pasa que el K tiene una cierta desviación, ¿verdad? Que no es hacia la derecha, ¿cierto? Perdón, no es hacia la izquierda, es hacia la derecha, es lo que nos dice nuestra intuición. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se ve de esta forma entonces la onda? Pasa que la potencia ahora está en sentido contrario, bueno, desplazada un poco desde ese eje, porque nuestro índice de refracción es negativo. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como los materiales de mano izquierda. Y en estos materiales, también llamados metamateriales, son generalmente no posibles de encontrar naturalmente y los tenemos que fabricar. Y los podemos fabricar de forma tal que podríamos crear las llamadas o famosas capas de invisibilidad. ¿Sí? Podríamos hacer que la luz de alguna forma se curve a través de ese medio y nosotros podamos ver todo lo que hay por detrás de ese material. Bueno, la luz dentro de ciertas longitudes de onda, claramente. Lo importante de esto es saber que la intuición nos va a decir que esto se mueve hacia acá, ¿cierto? Fíjense, los frentes de onda van en relación con el K y el K tiene que ir perpendicular, perdón, a ese frente de onda. Pero aquí pareciera que este rayo o este conjunto se mueve hacia esta zona. ¿Eso es por qué? Porque el P se está moviendo el grupo se está moviendo hasta esta zona. Interesante lo del flujo de potencia, ¿no? Bien, entonces hemos visto que la onda en el fondo se puede dividir en ondas más pequeñas y tenemos algo denominado velocidad de fase y velocidad de grupo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con el tema de qué es la polarización. Y vamos recuerden que ese vector P que estaba ahí en la solución de la ecuación de la onda, le habíamos llamado vector de polarización. Entonces vamos a ver qué pasa con ello y todo lo relacionado a este vector de polarización, o al término polarización. Entonces vamos a definir la polarización de una onda como la propiedad de una onda electromagnética a la dirección, a la descripción de su dirección, ya sea en el tiempo o en la magnitud. ¿Sí? Entonces en el fondo es un vector. ¿Sí? Y ese vector es el que aparecía en la ecuación de la solución de la onda, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué es importante? Bueno, básicamente polarizaciones diferentes en realidad nos van a mostrar que el dispositivo se comporta de forma distinta, o la onda se comporta de forma distinta dentro de dispositivos con distintas polarizaciones. Vamos a ver que existen polarizaciones que no se van a interferir entre ellas, a las cuales vamos a llamar ortogonales. Vamos a ver que hay polarización que es crítica cuando analizamos ciertos dispositivos, especialmente a escalas tan pequeñas como la longitud de la onda, o cuando la longitud de onda es tan grande como el dispositivo. Y cuando hablamos de dispositivos en estos casos podemos hablar de antenas, ¿sí? Vamos a ver también que las propiedades de focalización de las lentes van a ser diferentes para diferentes polarizaciones. ¿Sí? O sea, nosotros podemos hacer lentes que van a enfocar en ciertos lugares con ciertas intensidades, con ciertas propiedades, y esas pueden cambiar si nosotros cambiamos la polarización. Y aquí donde ustedes, cuando se han escuchado que compran un lente, una gafa, que se dice polarizado, bueno, tiene que ver con esto. Esa polarización que se habla de esa lente o de esa gafa, tiene que ver con estos temas. Y vamos a ver que la reflexión o la transmisión de la interfaz también va a ser diferente para diferentes polarizaciones. Y por lo tanto, nuevamente entramos a lo que les explicaba, o lo que les comentaba de las gafas, y que la frecuencia de resonancia también va a ser diferente para distintas polarizaciones, y que esto nos va a permitir crear filtros, guías de onda, etc. Como por ejemplo estas gafas polarizadas para que nosotros podamos ver mejor sin tener esa
brillos que aparecen por allí en las reflexiones de cierta superficie. Bueno, mencionamos el término de ortogonalidad y también tiene que ver con un poco lo que es la quiralidad. Quiralidad entiéndase también al hecho de rotación, ¿sí? Entonces, en un medio, las ondas planas en un medio LHI son tipo TEM. Entonces ustedes me van a explicar después más adelante qué queremos decir con TEM. Ahí lo vamos a ver. Entonces, en un medio LHI, el campo eléctrico, el magnético y la dirección son todas perpendiculares entre sí, ¿sí? O sea, sabemos que hemos visto, ¿cierto?, que de las gráficas anteriores de propagación de la onda, teníamos por un lado la amplitud del campo eléctrico, el campo magnético, sabemos que al aparecer de ese curl del LED, es perpendicular a ese campo eléctrico, y después habíamos visto que la propagación de esta onda iba a ser denotada por un vector K, y que esos planos, ese K iba a ser perpendicular a esos planos, y que esos planos están en línea con el campo eléctrico. Entonces al final estos tres vectores son perpendiculares entre sí. Cuando sucede esto, entonces vamos a llamar a este tipo de ondas electromagnéticas transversales. Entonces ahí aparece el término TN, ¿sí? Entonces básicamente va a pasar esto, y esto lo podemos sacar de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si pudiésemos ver en qué dirección se mueven cada uno. Entonces, si nuestra onda se mueve en dirección de nuestro pulgar, nuestro índice va a indicar hacia dónde apunta el campo eléctrico, y el dedo del medio hacia dónde el campo magnético, ¿sí? Entonces, recordemos esta forma mnemotécnica de saber si es que se mueve, en qué dirección se va a mover nuestra onda a partir de un campo eléctrico y un campo magnético, con la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a ver que esta polarización la podemos clasificar, ¿cierto? Este vector P de polarización lo podemos clasificar en distintos términos. Uno de ellos es la polarización lineal. Básicamente nos dice que la oscilación del vector de intensidad de campo eléctrico va a estar confinado a un solo plano, a ese plano, por ejemplo, el plano X, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que la oscilación solamente está en el plano X, y se puede denotar de esta forma. O bien si está en el plano Y, lo denotamos de esta otra forma. Pero está siempre confinado a un solo plano. Ahora, no necesariamente tiene que ser en uno solo de los dos. Puede ser una combinación de ellos, ¿sí? Pero siempre está en ese plano. ¿Sí? Fíjense que tiene una componente en el plano X y una componente en el plano Y. Sabiendo que la propagación es en el Z, ¿verdad? Esa propagación la hemos visto a partir de ese K que está aquí perpendicular a cada uno de estos planos de la onda. Bien, otra clasificación de polarización es aquella que es circular. Entonces, esta circular se va a convertir a partir de dos ondas linealmente polarizadas, cada una en planos distintos, por ejemplo, a las cuales vamos de alguna forma desplazar en 90 grados. Entonces, al desplazar esta onda en 90 grados, va a pasar que vamos a tener por un lado una ecuación, ¿cierto?, que es antes del salto de fase, cuando están en línea, y cuando hacemos ese desfase, al menos de tipo RCP, ya vamos a ver qué es RCP, vamos a lograr este tipo de ecuación. Y fíjese que aquí aparece un número imaginario, ¿ya? Básicamente por ese desfase entre las dos, entre el campo magnético y el campo, perdón, entre las dos ondas, y que un desfase entre los campos. Entonces, vamos a ver que la polarización circular es como que si estuviésemos rotando respecto al tiempo, y según la posición. Entonces, según la posición, nosotros vamos a tener cierta dirección del campo dependiendo del tiempo en que estemos muestrando. Entonces, esto es básicamente lo que estamos viendo es así.
fíjense que por un lado tenemos una onda que parte con una cierta fase, mientras que la otra siempre está desviada en 90 grados. Por lo tanto, la resultante va a ser una rotación. Y esa rotación puede tener dos sentidos de rotación, ¿verdad? Horario o antihorario. Entonces, si la resultante, como les decía, es una onda polarizada circularmente, y que la podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Con una componente real y una componente imaginaria en este caso. Ahora, como la rotación puede ser hacia un horario o antihorario, podemos definir como polarización hacia la derecha, en este caso, cuando el campo eléctrico rota en sentido del reloj, siempre que veamos ¿desde dónde? ¿Desde aquí al frente o de aquí atrás? No, de aquí atrás. Entonces, en el fondo, nuestro punto de referencia es desde esa zona, y vamos a ver que en esta zona la rotación es en sentido del reloj. Y cuando es antihorario, vamos a tener una onda que es LSP, es decir, que está polarizada hacia la izquierda, perdón, quiere decir hacia la izquierda. Y claramente aquí va a pasar que hay un cambio de signo con respecto al imaginario de la ecuación. Ahora, existe otra polarización que es la elíptica, ¿ya? Que es cuando tenemos otro tipo de fase, ¿verdad? Que no es en 90 grados. Y bueno, estas tres tipos de polarizaciones, lineal, circular o elíptica, las podemos incluir en una esfera llamada esfera de Poincaré, y esa esfera lo que nos va a decir es que hacia donde nosotros estemos mirando, nos va a mostrar cuál es el sentido de polarización de esta onda, ¿sí? Entonces, en el fondo, si la onda está polarizada linealmente con cero de fase, va a aparecer por aquí. Si está más o menos 90 grados, si es el lineal pero con un desfase, va a aparecer en ese otro lugar. Y bueno, si es rotatoria, va a aparecer por acá arriba o por acá abajo, dependiendo del sentido de rotación. Entonces, de esta forma es más conveniente escribir la expresión de forma más explícita, en donde tenemos la amplitud en las direcciones A, B, por un lado, ¿sí? Y tenemos las diferencias de fase. Esto de aquí también esto está mal escrito, ¿eh? Esta diferencia de fase, ese delta que está aquí, ahí debe decir delta, una diferencia de fase. Y esta es la amplitud del E sub B, la amplitud de la dirección B. Entonces vamos a ver que a partir de esos valores podríamos saber si es que es polarización lineal, circular o elíptica. Básicamente cuando ese delta, ese valor de allí es 0, tenemos alguna ecuación que es lineal sin desfase. Cuando ya empiezan a aparecer valores, esto se vuelve circular cuando es más o menos 90, y tenemos las mismas amplitudes en E sub A y E sub B. Y claro que va a ser hacia la derecha cuando es positivo el delta, y negativo, y cuando es negativo es hacia la izquierda. Cualquier otra combinación de esto ya se transforma en una polarización elíptica. Bueno, esa forma explícita, en el fondo, si tenemos el H y el E, lo podemos escribir en términos del tiempo, ¿verdad? A partir de ese H0. Y ese H0 en el fondo son las amplitudes complejas, ¿verdad? Que las podemos escribir en términos de la amplitud en el vacío. Y vamos a ver que eso nos va a llevar a ver que existe una impedancia del medio. Por otra parte, fíjense que ese omega nos relaciona a la frecuencia, ¿verdad? Y a lo que llamamos frecuencia ordinaria de la onda, en este caso, que tiene una dirección, ¿verdad? Que está dado por ese vector K. Y la frecuencia ordinaria nos va a mostrar que hay una longitud de onda, especialmente la longitud de onda en el espacio que está relacionado con
Esa frecuencia está relacionada con la longitud de onda en el espacio libre a partir de la velocidad del vacío, o sea, de la velocidad de una onda en el vacío, o de la velocidad de la luz en el fondo. Vamos a ver que ese K nos va a entregar la longitud de onda en el medio, ya no en el vacío, sino que en el medio, y relacionando la frecuencia ordinaria con este lambda, vamos a poder determinar la velocidad de propagación en el medio, y con estos términos también podemos ver que existe un índice de refracción que relaciona la longitud de onda en el vacío con la longitud de onda en el medio, y por lo tanto con la velocidad en el medio. Y todo esto nos va a llevar a que existen parámetros constitutivos, ¿verdad? Que son del material y que podemos y que nos van en el fondo a afectar estos otros parámetros que hemos estado mirando hasta ahora. ¿Cómo leemos los parámetros dentro de la ecuación? Bueno, consideramos que tenemos una de la ecuación que es de esta forma, por ejemplo. Entonces vamos a ver que por una parte tenemos un vector de polarización, ¿cierto? Este vector de polarización es todo lo que multiplica a este coseno, ¿verdad? En la amplitud de la oscilación prácticamente, pero esa amplitud tiene dirección, en el fondo un vector. Y por otro lado vemos que tenemos una frecuencia angular, una frecuencia ordinaria, y para poder saber cuál es el vector de onda, ¿verdad? Primero podemos tomar este coseno y separarlo. Entonces vamos a reagruparlo de alguna forma tal que podemos diferenciar ese K, ¿cierto? Desde ese paréntesis. Recordemos que la ecuación tiene que tener un negativo aquí, entonces tenemos que reagruparlo para obtener ese negativo, y ahí vamos a obtener el K, y vamos a ver cuál es el K en dirección, en este caso X y Z. Y vamos a poder leer los componentes, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a poder saber cuál es el vector, perdón, cuál es el vector o sea, el vector de onda. Bien, y con eso hemos visto cómo esa polarización es importante, ¿verdad? Cómo la polarización de la onda nos va a afectar a los parámetros, y cómo un material en sí afecta esa polarización, y que existen distintos tipos de ella. El lineal, o circular o elíptica. O sea, en el fondo todas son elípticas, pero tienen ciertas particularidades que las definen como lineal o circular. Bien, entonces esta onda ya está moviéndose a través de un medio, y estos medios pueden ser dieléctricos, ¿verdad? Y pueden ser con o sin pérdida. Entonces vamos a hablar un poco de aquellos que sí tienen pérdidas, que son los dieléctricos reales. Entonces para eso tenemos que hablar un poco sobre los parámetros complejos de onda. O sea, eso, epsilon y mu no son escalares, sino que son, o sea, no son números reales, sino que son complejos. Y vamos a ver que hay coeficientes de atenuación, de fase, y cómo esto en el fondo se refleja en los casos reales. Bueno, la permitividad compleja, que sería este epsilon con un bisoñé, por decirlo de alguna forma, está relacionado con un valor real y un valor imaginario. Y cuando hablamos de la permitividad y conductividad reales, no simplemente usábamos los símbolos directos. Entonces, podemos relacionar estos valores usando las ecuaciones de Maxwell. Por un lado, la permitividad compleja la podemos incorporar así, de esta forma, y la conductividad real la vamos a incorporar aquí de esta forma, ¿cierto? Sabemos que el J en el fondo depende del campo eléctrico y de la conductividad del material. Entonces aquí, si reemplazamos y agrupamos, vamos a poder reescribir esta parte de la ecuación, y esto de aquí tiene que tener relación con esto. Por lo tanto, vamos a ver que permitividad compleja, en el fondo, es esto que está aquí,
¿cierto? Y aquí aparece ese J, y por eso es que se habla de un valor complejo de la permitividad. Cuando hay una circulación de corriente, claramente tiene que haber un campo magnético asociado. Entonces, vamos a tener que la permitividad compleja tiene relación con la permitividad real y con la conductividad del material. Bueno, valores de esto, por ejemplo, para el aire, ¿cierto? En un contenedor vacío que no tiene, digamos, impureza, puede tomar esos rangos de valores, y por ejemplo, el agua tomado de la llave o del grifo de un laboratorio X, tiene esos rangos, y fíjense que se parecen un poco al agua pura a 25 grados, excepto por este límite, ¿verdad? En términos de la conductividad, bueno, sabemos que materiales como el cobre y el oro tienen una buena conductividad, una conductividad bastante elevada, y materiales como el aire y el teflón es bastante baja, y podrían ser considerados prácticamente como aislantes, ¿verdad? Pero que claramente cada uno de estos tiene un potencial de ruptura, y una vez que sobrepasamos ese potencial de ruptura, ya no podemos hablar como aislantes tales. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la permeabilidad? Bueno, también se puede reescribir como un número complejo, aunque yo diría que esto ya es más difícil y no tiene no tiene una practicidad. Es decir, matemáticamente funciona bastante bien para describir ciertos términos, pero en la realidad es poco práctico. Entonces nos quedamos con la permitividad compleja. Ahora, existe un número de onda que es complejo, y esto básicamente, si tenemos esta onda que viaja en la dirección z positiva, la vamos a poder escribir en términos del número de onda de este K, ¿verdad? De forma tal que recordando que el gamma es JK, podríamos escribir esto como K' J menos JK'. Lo reemplazamos en la solución, nos quedaría de esta forma, ¿verdad? En el fondo ahora se desplaza SR, se transforma en un Z, y ese K se transforma en un complejo. Si reagrupamos esto, vamos a ver que tenemos dos términos, uno que es con un exponencial real y uno que es con un exponencial imaginario. Y ese exponencial real nos está indicando que existe una atenuación, porque aquí es negativo. Entonces, al ser esto negativo, significa que hay una atenuación de la onda a medida que avanza en el Z. Y por otro lado, este J, este exponente imaginario, nos indica que hay una oscilación de la onda a medida que avanza por el material. Entonces, la conjugación de esto, la multiplicación de esto, implica una envolvente, ¿verdad? Y una señal oscilatoria que no sobrepasa esa envolvente. Y fíjense que esto de aquí, cuando ustedes vean temas de señales o en teoría de comunicaciones, vamos a hablar de lo que es la modulación. Y la modulación viene de la multiplicación entre dos señales. Entonces aquí tenemos dos señales, una que simplemente se atenúa con la distancia y otra que va oscilando. Al multiplicarla, lo que estamos haciendo es prácticamente modular una señal con respecto a otra, con una envolvente que se llama. Bien, entonces, ahora si lo vemos desde el punto de vista de la constante de propagación, bueno, aquí es muy parecido. Vamos a sustituir esto en la onda y vamos a lograr los mismos resultados prácticamente. Algo que quisiera recalcar es que, fíjense que como dijimos que la onda viaja en la dirección Z, no hay una onda de reversa. Por eso que este vector que está aquí es siempre solamente el E0 en dirección de avance, ¿no? Pero siempre vamos a obtener esta onda oscilante que está modulada por una envolvente que se atenúa. Entonces, podemos ahora hablar de fase y atenuación, y por eso vamos a definir estos coeficientes de atenuación y constante de fase. Entonces, esta onda que viaja en esa dirección, vimos que la podíamos escribir en términos de K y del gamma,
ambos nos van a llevar a la misma expresión, una atenuación, ¿cierto? Y una oscilación en ambos casos. Por lo tanto, se debe cumplir que el K tiene que ser igual a ese B menos J alfa, y el gamma tiene que ser alfa más J beta. Tiene que cumplirse porque estamos igualando prácticamente la ecuación. Y de aquí vamos a sacar que el alfa es menos el imaginario de K, ¿cierto? Esto de aquí. Y el beta es la parte real del K. Y para el caso del gamma, el alfa es la parte real, ¿cierto? Fíjense, es la parte real del gamma, y el beta es la parte imaginaria. Ya, pero ¿qué significa esto? Bueno, en el fondo, si tenemos esta ecuación de onda, ¿verdad? Esta onda se va propagando en el medio a través de la dirección Z, de forma tal que va atenuando, tiene un valor máximo de entrada, ¿cierto? Esta es la interfaz del medio. A medida que se va adentrando en el medio, entonces tenemos una amplitud máxima, un E0, y aquí tenemos una amplitud a cierto peak, ¿cierto? El primer peak. Esto de aquí también lo pueden encontrar como la ecuación de Bessel o los ceros de Bessel. Entonces aquí hay un primer peak positivo que está a 1 sobre alfa, ¿sí? La atenuación, ¿verdad? Y vamos a ver que esto de aquí es prácticamente la longitud de onda. Entonces vamos a tener una atenuación que está descrita por ese alfa y una oscilación que está descrita por ese beta. Entonces beta en este caso toma el significado del vector de onda, ¿sí? Beta, recordemos que el vector de onda estaba relacionado con la longitud de la onda, y en este caso el beta está relacionado con la longitud de onda, por lo tanto lo podemos igualar al K0n. Por lo tanto tiene relación con el índice de refracción. Entonces, considerando que los coeficientes complejos de permeabilidad y permitividad en esa ecuación podemos escribir el beta y el alfa en términos de estas propiedades del material. Por lo tanto, el alfa vendría siendo el imaginario de esto, y el beta va a ser la parte real de esto. Y bueno, siendo que la permeabilidad son valores reales, ¿cierto? Permitividad, permeabilidad y conductividad sean valores reales, vamos a poder llegar a esta ecuación reescribiendo los términos, y varios pasos más adelante vamos a llegar a que tenemos esta ecuación, y la solución de esta ecuación viene dada por estos términos que están aquí, ¿sí? Entonces estos términos que están acá nos van a llevar a que existe una solución, un alfa y un beta, de forma tal que el alfa va a incorporar toda la información referente a las pérdidas en un solo parámetro. Es decir, fíjate, tenemos por un lado las propiedades de la onda, en el medio tenemos las propiedades del medio, ¿cierto? Y están todas incorporadas dentro de una ecuación, que nos va a mostrar la atenuación de esa onda. Y por otro lado tenemos cómo esa onda se va a oscilar a partir de una ecuación muy similar a la anterior, solo que aquí hay un cambio de signo. Entonces, ambos son una mezcla que no es intuitiva, pero que sí nos permite saber a partir de los parámetros, sin necesidad de hacer mayor análisis, a partir de los parámetros del material, cómo se irá atenuando esa onda en ese medio. Bueno, hay algo que tenemos que conversar aquí, es que existe un coeficiente de absorción que es distinto a la atenuación, y ese coeficiente de absorción lo podemos deducir de la siguiente forma. Entonces, veamos que tenemos una potencia, ¿ya? Una potencia de entrada, ¿cierto? Ese vector que está relacionado con una potencia inicial, y vamos a ver que hay uno esperaría que hay una disipación de potencia a medida que avanzamos en el medio. Entonces definimos que ese alfa, que está relacionado con la amplitud, que nos muestra en el fondo que la amplitud decae en la función de la posición, en este caso z,
Y dado que sabemos que la potencia tiene relación con esta intensidad eléctrica al cuadrado, ¿cierto? Recordemos de un circuito, del análisis de circuito de corriente directa, tenemos que el P igual a I cuadrado R, por ejemplo, o a B cuadrado partido por R. Entonces podemos reescribir este P en términos de esa potencial, o sea, de ese campo eléctrico al cuadrado dividido la impedancia del medio. Y eso nos va a dar por un lado, esta amplitud inicial, y por lo tanto vamos a ver que ese coeficiente de absorción tiene relación con la atenuación. Y es 2 veces prácticamente. Bueno, así como tenemos permeabilidad, permitividad compleja, tenemos también impedancia compleja. Y la impedancia, básicamente, recordemos, de análisis de redes, nos va a indicar una resistividad y una impedancia, ¿verdad? Sabemos que la amplitud o fase son más significativas cuando se sustituye en la expresión para el componente del campo magnético, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta expresión y básicamente aquí fíjense que tenemos por un lado la impedancia y tenemos por otro lado la fase. Entonces básicamente ahí tenemos una fase y tenemos un elemento que afecta a la magnitud. Ahora, esa impedancia la podemos escribir en términos de las propiedades del material queda de esta forma en la raíz de estas propiedades complejas, ¿sí? Recordemos, son complejas en este caso. Entonces, para esos valores para valores reales, sabemos que esa impedancia la podemos escribir de esta forma. Hemos visto que no tiene sentido hablar de una permeabilidad compleja, así que la escribimos así. Y bueno, vamos a lograr ver que hay una magnitud y una fase. ¿Sí? Entonces, en el fondo, esta impedancia incorpora la información sobre la amplitud y fase de los campos eléctrico y magnético en un solo parámetro. Entonces, esta sí es una mezcla intuitiva de los parámetros fundamentales. Lo que nos va a decir, por un lado, el desfase, ¿verdad? Y por otro lado nos va a hablar cómo se relaciona la magnitud del campo magnético con la del eléctrico. Bueno, otro parámetro que tenemos que definir también como complejo y ver que puede ser complejo es el índice de refracción. Y sabiendo que el K era K0N, el K, bueno, hemos visto que es un número complejo, por lo tanto el índice de refracción debiese también serlo. Y lo podemos escribir a partir de un índice ordinario, el N0, y un coeficiente llamado coeficiente de extinción. Ese coeficiente de extinción lo vamos a poder relacionar con alfa y beta. Entonces vamos a tener ese K que es K0ñ en este caso. Si reemplazamos los términos, ¿cierto? Este K, componente real e imaginaria, y por otro lado este índice de refracción imaginario aquí. Entonces básicamente recordemos que el K tiene una relación con beta y alfa. Por lo tanto vamos a ver que el N0 es la parte real del K, que vendría siendo el beta, sería beta sobre K0, que esté en el vacío, ¿verdad? Perdón. Y este coeficiente de extinción tiene relación con la atenuación, ¿verdad? De esa forma. Entonces vamos a ver que en el espacio libre, o en el vacío, esta onda, ya hemos visto anteriormente, se desplaza de esta forma, con un campo eléctrico y magnético perpendicular a él, en donde la parte magnética va a ser aproximadamente 370 y algo veces más pequeño que el eléctrico, y vimos que la impedancia en el vacío es aproximadamente 376 ohm. En el vacío vemos que el EIH va en fase, por lo tanto el imaginario de la impedancia es cero. Si
además que ambos son perpendiculares, por lo tanto el H es proporcional, directamente proporcional al producto cruz entre estos dos vectores, y vemos que la amplitud no va a decaer, por lo tanto ese sigma, esa conductancia es cero. Ahora, cuando la onda la incorporamos dentro de un material dieléctrico, sin pérdida, en este caso un material dieléctrico ideal, el H es un poco más grande que en el vacío, aumenta un poco el campo magnético, pero sigue siendo menor en términos de intensidad que el eléctrico, y podemos relacionar esa impedancia a través de la permitividad. El E y el H van a seguir yendo en fase, por lo tanto sigue siendo cero esa parte imaginaria. Tanto el campo eléctrico como el magnético siguen estando en este caso en fase, o sea, son perpendiculares, siguen siendo perpendiculares, por lo tanto esta ecuación sigue siendo válida, y como es un material ideal no hay atenuación, y por lo tanto pasa que esa conductancia es cero. Ahora, cuando es un medio real en donde tenemos pérdida, va a pasar que si el H sigue siendo más pequeño que el E, que el campo eléctrico. Ahora podrían ir fuera de fase, podrían ir desfasados ambos, y por lo tanto ya la parte imaginaria de ese eta deja de ser cero. Lo que no deja de pasar es que que no sean perpendiculares, que siguen siendo perpendiculares entre sí, pero ahora como hay una disminución en la amplitud, significa que este sigma deja de ser cero. Entonces, para dieléctricos con pérdida, en este caso, el caso general es que todos los materiales tienen pérdida. Los parámetros fundamentales van a ser ese sigma, el mu y el epsilon complejo, ¿verdad? Conductividad, permeabilidad y permitividad compleja. Vamos a tener los coeficientes de atenuación, ¿verdad? Que es ese alfa, que en el fondo es el negativo del imaginario del K, de esa propagación. Y que también lo podemos obtener a partir de los parámetros fundamentales del material. Por otra parte, tenemos la constante de fase, ese beta, que es el real de la parte de propagación. Y sabemos que la impedancia la podemos calcular a partir de los parámetros fundamentales de esta forma. Y que tiene una magnitud y tiene un ángulo, ¿verdad? Cuando hablamos de un dieléctrico sin pérdida, en este caso va a pasar que el sigma va a ser mucho menor que omega epsilon. O sea, ahí se considera un dieléctrico sin pérdida. Vamos a ver que los parámetros fundamentales, en este caso, podemos aproximar quizá esa conductividad cercana a cero. Y los parámetros pueden ser no necesariamente complejos. Vamos a tener un mu y un epsilon reales. Va a haber un coeficiente de atenuación que es cero porque no hay pérdidas, ¿verdad? No hay atenuación en el medio. La fase la podemos calcular de esta forma, en simple función de la frecuencia y de los escalares, de los valores reales, ¿cierto? De mu y epsilon. Vamos a ver que la impedancia la podemos extraer de esta forma, pero vamos a ver que en este caso el H es casi 3 veces más pequeño que el E. Y bueno, aquí tenemos que el E y el H van en fase claramente al hacer ese ángulo cero. Entonces, este caso es el que generalmente uno estudia para facilitar las matemáticas, ¿cierto? Un dieléctrico sin pérdida en ciertas ocasiones, pero hay que tener la consideración de que ese sigma sea mucho menor que el omega epsilon. Bueno, esto nos va a dar una buena aproximación, entre comillas, de cómo se comporta la onda en el dieléctrico, en ese material, y lamentablemente no es físicamente real, ¿sí? Excepto para el vacío.
pero hay que tener en consideración que debiésemos tratar a todos los dieléctricos con pérdida. Pero esto nos va a dar los límites en el fondo, dentro de ese material. Si ahora cambiamos a conductores, bueno, es el caso contrario del dieléctrico, ¿verdad? Ahora el sigma es mucho mayor que el omega epsilon, pero aquí sí podemos hacer la aproximación con parámetros fundamentales reales. El coeficiente de atenuación ahora se iguala al beta, y significa que hay una atenuación muy fuerte. Bueno, hay una constante de fase claramente que depende de la conductividad, ¿verdad? Vamos a ver que hay una impedancia que tiene una magnitud y un desfase de 45 grados. Entonces eso nos dice que el epsilon, el campo eléctrico y el magnético van fuera de fase dentro de un conductor. Entonces, en un conductor, un muy buen conductor, como el cobre, por ejemplo, hay una gran atenuación, una fuerte atenuación de la onda al ingresar al conductor. Vamos a ver que las ondas van a tender a reflejarse, por lo que como que no experimentan ciertas pérdidas. Y vamos a ver que el campo eléctrico va por delante del magnético en 45 grados. Y esto deriva a otras cosas como la histéresis y cosas así. Entonces, con esto hemos visto que hay una relación de los dieléctricos con los parámetros fundamentales y que estos parámetros pueden ser complejos, pero aún así podemos hacer aproximaciones para los dieléctricos y para los buenos conductores de forma tal de tener ciertos rangos de valores aproximados, al menos los límites donde nos vamos a mover más adelante. Si quisieran hacer un análisis más detallado con las propiedades complejas, pero hay que entender que son complejas. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de un conductor y vemos que ese conductor se va a ir atenuando? Entonces existe un tema que se llama profundidad superficial o profundidad de piel. Y vamos a ver en este rato qué pasa con ello, y para eso necesitamos también hablar del teorema de Poynting. Entonces, esta profundidad superficial tiene que ver con el hecho de que cuando estamos en un conductor, estas ondas se van a atenuar rápidamente con respecto a la distancia desde que entramos en ese conductor, y a eso se le llama profundidad de revestimiento. Entonces, básicamente, recordemos que la onda ingresaba en la dirección, ¿cierto?, de propagación z, y ahí habíamos visto que había un valor ahí que es epsilon sobre e, no, perdón, E0 sobre e, que en el fondo es la amplitud sobre un valor e, y eso se logra a una cierta distancia. Hay una cierta distancia que hay allí, y esa distancia es lo que nosotros llamamos profundidad superficial. ¿Sí? Y es básicamente 1 sobre alfa. Entonces, en términos de los parámetros fundamentales, ese delta, ¿ya? Ese D, es básicamente la raíz de 2 sobre omega mu sigma, y que está también claramente en términos de la frecuencia, de la frecuencia ordinaria de la onda. Entonces, la relación de esto con la impedancia es que la impedancia en este caso es 1 más j, y en el fondo eso es raíz 1 más j sobre sigma delta, y en el fondo eso es raíz de 2 sobre sigma delta con un desfase de 45. Recordemos, habíamos dicho anteriormente que había un desfase de 45 grados entre el campo eléctrico magnético, y eso aparece de un análisis de esta ecuación. Fíjese que para distintos materiales tenemos distintas profundidades, y depende también de la frecuencia. Entonces, fíjense que a mayor frecuencia, menor es a medida que aumenta la frecuencia para distintos materiales, sea cual sea el material, esta profundidad de piel o profundidad superficial disminuye, ¿verdad? Aumenta la frecuencia, por lo tanto, vemos aquí que va disminuyendo. O sea, hay algo, y pasa para todos los materiales, entonces hay algo que aquí llama la atención, ¿verdad? Ahora, fíjense que en este caso la línea roja, aquí, esta línea de aquí, es 50 Hz, que es la frecuencia que nosotros ocupamos en la red eléctrica domiciliaria, ¿verdad? Entonces,
Pasa que, fíjense que no está en el límite, o sea, decir que hay un llamado efecto piel, a veces se le llama efecto piel en los conductores para corriente alterna, ¿sí? Y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Entonces, cuando tenemos un elemento, una resistencia en corriente directa, o en este caso un conductor, por ejemplo, que tiene una resistividad o una conductividad, vamos a ver que la densidad de corriente va a ser uniforme, distribuida, o sea, va a ser uniforme a través de la superficie y por lo tanto va a contribuir de forma uniforme al flujo de corriente. Bueno, recordemos que tenemos, aquí en este caso vamos a tener un largo del conductor, una conductividad, ¿cierto? Y vamos a poder calcular el área a partir de este radio, ¿verdad? Porque en este caso toda esa superficie contribuye al flujo de corriente. Entonces la resistividad o la resistencia en este caso para corriente directa va a estar dada por esta ecuación. Para el caso de corriente alterna va a pasar esto. Fíjese que lo que vimos en el gráfico que vimos anteriormente nos decía que a medida que nosotros aumentamos la frecuencia, la corriente va a tender a fluir por la superficie del conductor. No hay un aporte del núcleo de ello. Siempre es por la superficie del conductor. Entonces ya no podemos definir la superficie útil por donde pasa la corriente para poder definir el flujo de corriente como toda esa circunferencia, ¿ya? Sino que tenemos que definirla a partir de la profundidad superficial. Entonces ahora la resistencia va a estar influenciada por esto y claramente para deltas que son mucho menores que R lo podemos aproximar de esta forma. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa que a frecuencia alta vamos a empezar a experimentar pérdidas de forma tal que la onda no va a penetrar en el conductor. O sea, no hay un flujo superficial de esta onda. A esa profundidad del avance se le llama profundidad superficial o profundidad de piel o efecto piel. Bueno, a la distancia se le llama profundidad superficial. Debido a que a alta frecuencia, debido a esta profundidad superficial, solo parte del conductor contribuye a la corriente. Y hemos visto que aumenta en función de la frecuencia y va a pasar que a alta frecuencia van a haber mayores pérdidas y vamos a ver que las señales se empiezan a distorsionar. Por otra parte, nos va a permitir evitar tener que construir el núcleo del conductor, es decir, nosotros podríamos hacer una tubería como un elemento conductor y por lo tanto podría quizás eliminar peso y material, o podríamos hacerlo de un material distinto para poder transmitir otro tipo de onda u hacer otra cosa. Necesitamos ahora definir el teorema de Poynting para poder hablar sobre energía, ¿ya? Entonces, básicamente, el teorema de Poynting es una ecuación de conservación de energía y tenemos que entender, en este caso, un volumen en donde está saliendo energía y saliendo y entrando energía. Entonces, y dentro de este volumen van a haber pérdidas que son óhmicas, va a haber almacenamiento de energía en forma magnética y va a haber almacenamiento de forma eléctrica. Esas pérdidas óhmicas, recordemos que son proporcionales a la ley de Joule, ¿sí? O el efecto Joule. Entonces podemos escribir la ecuación de esta forma, en donde tenemos por un lado un potencial total saliendo del volumen, por otro lado tenemos una disminución de la energía eléctrica y magnética almacenada. Fíjense la potencia que sale, que es lo que estamos escribiendo aquí, tiene que ser igual al almacenamiento de energía menos las pérdidas. Y es negativo porque está saliendo, básicamente. Y esa potencia, esa pérdida que hablamos, es una potencia disipada en forma de calor, generalmente. Ok, entonces, por un lado vemos que
estamos integrando un flujo para obtener una potencia total. Por lo tanto, ese argumento tiene que ser densidad de potencia, ¿ya? Y a ese argumento es el que nosotros vamos a llamar como vector de Poynting instantáneo. ¿Por qué instantáneo? Porque no tiene componente del tiempo, es watt metro cuadrado. Para aquellos que están relacionados a temas de energía solar, por ejemplo, esto tiene mucha relación con lo que es la irradiancia, que vendría siendo densidad de potencia, ¿verdad? Watt por metro cuadrado. Entonces ese vector de Poynting lo vamos a definir con esa P un poco gótica, por así decirlo, y es básicamente el producto cruzado entre E y H. Si es un producto cruzado entre E y H, entonces va a entregar un resultado que es ortogonal entre ellos, ¿verdad? Entonces, como es perpendicular tanto a E como a H, y en un material LHI, vamos a ver que el P va a estar en la dirección del K. O sea, en el fondo, en un material homogéneo isotrópico, lineal homogéneo isotrópico, la potencia, o esta densidad de potencia, o este vector de Poynting, está en la misma dirección que la propagación de la onda. Entonces volvemos a la figura que habíamos visto inicialmente, en donde ese vector verde ahora sabemos que es densidad de potencia y no es más que el producto cruz entre E y H. Y lo podemos reescribir en términos de los parámetros de atenuación, de fase y de atenuación, de esta forma. Entonces sabemos que tiene un ángulo o sea, una fase que depende de la impedancia del material. Por un lado tenemos un flujo constante de potencia, ¿sí? Fíjense, esto es un flujo constante de potencia que vendría siendo esa línea verde más gruesa aquí en medio. Y por otro lado tenemos fluctuaciones rápidas de potencia que vendrían siendo aquellas que están en este puntito acá. Justo cuando la impedancia se disminuye. Bueno, este flujo de potencia instantáneo muy raramente es de interés, ya que las fluctuaciones rápidas no transportan potencia neta. Por lo tanto, el más práctico es aquel que se termina en promedio, ¿verdad? Esa potencia media, que viene dado por esta ecuación. Entonces, fíjense que aquí tenemos una atenuación también. Entonces, el vector de Poynting también se puede definir como un vector complejo, al menos en términos de la frecuencia, y para eso tenemos que recordar la solución a la ecuación de onda, y al reemplazar los términos en el vector de Poynting, vamos a ver que vamos a llegar a esa expresión, ¿sí? Entonces este es el vector complejo de Poynting. Ese vector complejo lo podemos calcular para un valor medio cuadrático, es decir, una potencia eficaz, ¿verdad? Y para eso podemos calcularlo a partir de la parte real, la parte que genera realmente energía, disipación de energía. Recordemos bueno, no sé si ustedes lo han visto o lo irán a ver, cuando hacen mediciones de potencia o de corriente, para corriente alterna hay un término que se llama la corriente eficaz o la potencia eficaz, y tiene que ver con aquella potencia o corriente que genera un trabajo real, ¿ya? Y eso viene prácticamente igual de esta definición, de ver que es el valor medio de la potencia que genera un real trabajo a partir de los campos eléctrico-magnéticos. Bueno, y eso es básicamente una potencia media y se puede calcular de esa forma. La potencia total, sabemos que el vector de Poynting informa sobre densidad de potencia, y para poder calcular el flujo de potencia total a través del área, lo que hay que hacer es integrar. Entonces, la potencia total es la integral de ese vector de Poynting a través de una superficie, de la superficie por donde hay flujo, ¿sí? Cuando es de alta frecuencia, recordemos, ese flujo es solo por los bordes, por la piel, entre comillas, del conductor.
Entonces el flujo de potencia promedio va a ser calculado por el vector de Poynting promedio. Y finalmente, para ir cerrando, recordemos, en un material isotrópico, el vector de Poynting va siempre paralelo. Ese vector de polarización, recordemos que iba paralelo aquí, y como el vector de polarización es, el vector de potencia va siempre perpendicular a la esfera y paralelo al vector de propagación de la onda, vamos a ver que el vector de Poynting, en un caso de material isotrópico, el flujo de potencia está relacionado con ese vector de Poynting, y para material anisotrópico no tiene relación con la dirección de propagación de la onda, como era el caso de un medio de índice de refracción negativa, en donde no iban de forma paralela, sino que tenían un ángulo entre ellos. Y con eso damos por finalizada esta etapa. Creo que con eso hemos cubierto todo lo relacionado con las ondas en un medio. Espero que es bastante información, pero bastante entretenida a la vez, da conjetura para muchas cosas que han visto y que van a ver durante la carrera, y van a darse cuenta que en realidad está todo relacionado, y de una u otra forma vamos a llegar a los mismos resultados, no resultados desde el punto de vista matemático, pero vamos a llegar a las mismas conjeturas de cómo se comportan los fenómenos a nivel macroscópico. Bien, espero que tengan un buen provecho del análisis de toda esta información. Un segundo, por favor. Veo por ahí una mano levantada. José Luis. Profe, me pasó lo mismo que mi compañero Fernando y no veo el QF. Sí, eso lo voy a revisar ahora. Voy a dejar abierto el QF por un par de días incluso. No se preocupen de eso. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta o comentario, bueno, yo sé que muchos a lo mejor están ya incluso en otras clases por la hora. Es un tema muy largo, bastante interesante, que tuve que acortar en algunas cosas. Espero que le puedan sacar provecho a esta información y les sirva para ir entendiendo todo esto que es tan a veces complicado y abstracto por lo demás. Bien, sin más que acotar, espero que tengan una buena jornada. Siempre trato de estar atento a los canales de comunicación. Cuídense, estamos al habla. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Que tenga buen Chao, día. profe. Cuídese. Muchas gracias. Chao, profe.